Buenos días. Buenos días, profe. Ya vamos a continuar con la materia. Este es el tercer PPT, ¿ya? Estamos viendo. Eh, Dice la Tierra en inglés, ¿cierto? La Tierra. Vamos a hablar sobre los tiempos geológicos, ¿ya? El tiempo geológico. En general, cuando hablamos de tiempo geológico, nos estamos refiriendo al tiempo para atrás, ¿cierto? Del planeta Tierra. No sé si ustedes saben, pero cuando ustedes excavan, están como retrocediendo en el tiempo, están viendo los suelos que habían antaño, ¿ya? Con los datos obtenidos por los métodos de estudio de la edad absoluta y relativa de la Tierra, se construyen tablas de tiempo geológico. No existe una completa unanimidad a la hora de establecer una sola tabla calibrada del tiempo geológico y unos intervalos de años completamente definidos, ¿ya? Eso es lo primero. No existe entonces una completa unanimidad a la hora de establecer una sola tabla del tiempo geológico en la Tierra. Por ejemplo, si uno piensa en Jerusalén actual, ¿ya? Donde se hace el Vía Crucis y se recuerda, ¿cierto?, la pasión del Señor, y uno camina por las calles, ¿cierto?, con los peregrinos. Esas calles no son exactamente las mismas que existían en la época del Señor, hace 2000 años atrás, ¿ya? ¿Por qué? Porque de partida Jerusalén fue destruido muchas veces. Jerusalén eh, fue destruido primero por los babilonios, fue arrasada la ciudad, quemaron el templo, los muros, los principales edificios. Después fue nuevamente construido, pero después los romanos en el año 70 también volvieron a destruir los romanos en el año 70, después de estar sitiada Jerusalén desde el año 66 por el general Tito. El año 70 nuevamente es destruida Jerusalén, pero fue construida nuevamente, ¿cierto?, por el Imperio Otomano, eh, por los musulmanes, y donde estaba el templo se construyó la mezquita del Aqsa, etc. Entonces las calles actuales son las calles que construyó el Imperio Otomano. Por lo tanto, no son las calles exactas que habían en la época de Jesús, ¿ya? Hace 2000 años atrás. Si uno quisiera caminar por esas calles, tendría que excavar, ¿cierto? Aproximadamente 5 a 10 metros para llegar a la Jerusalén antigua. Entonces, cuando uno excava, es como retroceder en el tiempo, porque los sedimentos se van acumulando y van bajando en profundidad, y con el tiempo, es cierto, incluso esos sedimentos se van endureciendo y formando rocas sedimentarias. ¿Ya? Todavía no hemos visto cómo se forman las rocas, pero para que sepan eso. Hay cuatro tipos del tiempo geológico. Hay cuatro tipos del tiempo geológico. En líneas generales, el tiempo geológico del planeta se divide y distribuye en bloques de años relacionados con acontecimientos importantes que los han caracterizado. Los acontecimientos más importantes que han caracterizado desde el punto de vista geológico a la Tierra son las extinciones masivas, ¿ya? Extinciones masivas. Ya han habido 5 extinciones masivas en el planeta Tierra, ¿ya? Se piensa que estamos al borde de la sexta extinción masiva, en donde aparentemente nosotros vamos a ser los que desapareceremos, porque el planeta no se destruye, ¿cierto? Simplemente hay una extinción masiva, sobreviven los más aptos, ¿cierto? Y continúa la vida, no es que desaparezca la vida por completo. Por ejemplo, cuando desaparecieron los dinosaurios después de haber estado millones de años eh, viviendo en la Tierra, nosotros llevamos no más de 100.000 años, según los estudios, no más de 100.000 años, imagínense. Algunos dicen que hasta no más de 10.000. Quiere decir de los dinosaurios que estuvieron millones de años viviendo en la Tierra y desaparecieron. Entonces, prácticamente no hemos vivido nada de tiempo en el planeta, ¿ya? Cuando desaparecieron los dinosaurios, se dio lugar a la era de los mamíferos, ¿ya? Los mamíferos fueron los que al principio en la era de los dinosaurios apenas existían,
por ejemplo, existían los ratones como mamíferos en la época de los dinosaurios, y son los que sobrevivieron de la destrucción masiva. Se supone que cayó un meteorito, ¿cierto? Eso es lo que se cree, y ese meteorito fue el que al caer, ¿cierto? Un meteorito gigantesco, al caer, produce de partida una destrucción masiva en los alrededores, pero después ese polvo, producto del choque, ¿cierto?, del meteorito con la Tierra, se levanta y rodea toda la Tierra, generando un invierno largo que puede haber sido de 100, 200 años, donde la Tierra estuvo sin sol. Por lo tanto, murieron las plantas, los vegetales, ¿cierto?, los árboles, la mayoría, ¿cierto?, no todos, siempre hay plantas que sobreviven, pero la gran mayoría murió, y eso significó que murieran los dinosaurios vegetarianos, y finalmente murieran los carnívoros, ¿ya? Así es como obedece la extinción de la época de los dinosaurios. Eso es lo que se piensa. Como la edad de la Tierra es de aproximadamente 4.600 millones de años, cuando se habla de tiempo geológico, la unidad base es el millón de años. O sea, ni siquiera nosotros estamos en la unidad base, ¿cierto? Como seres humanos. Como les dije, según los estudios, el ser humano no ha vivido más de 100.000 años en la Tierra. Y siempre se relaciona con antes del presente, antes del presente. Entonces ahora les voy a mostrar algunas tablas geológicas, ¿ya? Estas son las eras geológicas según la teoría evolucionista, ¿ya? Entonces nosotros actualmente estamos en el eón fanerozoico, que parte en el año 544 millones de años atrás hasta hoy. Estamos en la era cenozoica, de los 65 millones de años hasta hoy, ¿ya? Pero antes existió la mesozoica, que abarcó desde el año 245 a los 65 millones de años, donde estaba el Cretácico, desde los 146 a los 65 millones de años, ahí existían los dinosaurios. El Jurásico, entre los 208 y los 146 millones de años, también reinaban los dinosaurios. Y el Triásico, entre los 245 y los 208 millones de años, también vivieron los dinosaurios en toda esta época, ¿ya? Millones de años. Antes de eso estaba la era paleozoica, que abarca desde el año 544 de millones de años atrás hasta el año 245 millones de años atrás. Y abarcaba los periodos pérmico, carbonífero, devónico, silúrico, ordovícico, y cámbrico, ¿ya? Dentro de la era paleozoica, que también pertenece al eón fanerozoico, donde estamos actualmente, como les decía, estaba el pérmico, que va desde los 286 a los 245 millones de años. Después estaba el periodo carbonífero, de los 360 a los 286 millones de años. Después el devónico, de los 410 a los 360 millones de años. El silúrico, 440 a 410 millones de años. El ordovícico, desde los 505 a los 440 millones de años, y el cámbrico del 544 a los 505 millones de años. Desde ahí comienza, ¿cierto?, el fanerozoico hasta el día de hoy. Pero antes de eso estaba el tiempo precámbrico, entre los 4.500, prácticamente desde el origen de la Tierra, hasta los 544 millones de años. Y después, ¿ya? Eso abarca estas tres eones pequeños. Uno de ellos era el proterozoico, entre los 2.500 y 544 millones de años. El arcaico, entre los 3.800 y los 2.500 millones de años. Y el último era el jádico, entre los 4.500 y los 3.800 millones de años, ¿ya? Después hablamos de época, en cuanto a periodo, ¿ya? Entonces, lo más lejos es el eón, después vienen las eras,
son periodos largos también. Esto es lo más largo, pues viene la era, después los periodos, ¿ya? Como el Cretácico, Jurásico, Triásico, son periodos más cortos, y después las épocas, que son mucho más cortas. Por ejemplo, hoy en día estamos en Holoceno, en el Holoceno, ¿ya? Periodo cuaternario, era cenozoica, eón fanerozoico, ¿ya? Eso sería el orden. Entonces estamos en la época Holoceno, periodo cuaternario, era cenozoica, eón fanerozoico. Entonces, la era Holocena es de los 11.000 años hasta hoy. Ahí donde está el hombre, recién. El Pleistoceno, entre los 1,8 millones de años a los 11.000 años. El Pleistoceno. El Plioceno, entre los 5 a 1,8 millones de años. El Mioceno, de los 23 a 5 millones de años. El Eoceno, de los 54 a los 38 millones de años. Ya no existían dinosaurios en esa época. Ya ahí hay un error, ahí debería estar primero el Oligoceno y después el Eoceno, porque dice Oligoceno de los 38 a los 23, ¿cierto? El Mioceno parte con los 23. Entonces, después del Oligoceno viene el Eoceno, de los 54 a los 38 millones de años, y finalmente el Paleoceno, de los 65 a 54 millones de años. Todo eso corresponde a la era cenozoica, ¿ya? Aquí hay otra división, en donde te muestra también por eh, lo más antiguo, ¿cierto? 4,5 miles de millones de años. De los 4,6 se considera que nace la Tierra como planeta, y ahí dice que son las formas de la Tierra hace 4,55 miles de millones de años, ¿ya? Entonces se formó la Tierra. El periodo más antiguo es el, en cuanto a, no, realmente no es periodo, si se dan cuenta, no es periodo, corresponde a esto, miren, estamos hablando de eras, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Porque ahí está la cenozoica, ¿ven? Mesozoica, paleozoica. Entonces estas son las eras. Entonces lo más antiguo sería el Jadiano, que abarca de los 4,5 millones de años hasta pasadito los 4.000 millones de años, 4,5 mil millones de años hasta los 4.000 millones de años, un poquito pasado. Después viene el Arqueano, eh, entre los 3.800 millones de años, 3.800 millones de años atrás, hasta los 2.500 millones de años atrás. Después viene la proterozoica, donde se supone nacieron los protozoos, las primeras formas de vida, del 2,5, eso según la teoría evolucionista, desde los 2,5 mil millones de años hasta cerca de los 0,5, o sea, 500 millones de años, 500 millones de años, ¿cierto? Porque cada uno de esos representa 1.000 millones de años. Por lo tanto, aquí tengo 500 millones de años. Después viene la era paleozoica, la mesozoica y la cenozoica, ¿ya? Y lo más actual vendría siendo lo que tenemos aquí a la derecha, ¿cierto? Donde tendremos la era cambriana, estamos hablando de los 570 millones de años hacia atrás. Después lo ordovícica, desde los más o menos 500 millones de años hasta los 460, 440 millones de años más o menos. Después viene la era silúrica, que no son exactamente eras, ¿bien? ¿Se acuerdan cómo lo veíamos anteriormente? Y son eras, sí, son eras. ¿Ya? Después viene la era silúrica, entre los 460 y los 400, después el devónico entre los 410 y los 300, no sé, pues 380, 370 millones de años. La misisípica entre los 360 y los 320, la pensilvánica entre los 290, ¿cierto? Y los 320 millones de años atrás, la pérmica entre los 245 hasta los más menos, ¿cierto? 290 millones de años. Después viene la triásica
entre los 210 y los 245 millones de años más o menos. Después viene el Jurásico o Jurásica, era Jurásica, entre los 140 millones de años hasta los 210 millones de años. El Cretácico o Cretácea, entre los 66,4 millones de años hasta aproximadamente 150 millones de años. Y aquí está la era Cenozoica, ¿ya? Hasta el año cero, ¿ya? La Cenozoica, que vendría siendo la era actual, ¿cierto? ¿Ven? Ahí está Cenozoica de los 65 millones de años hasta hoy. Como ven, no son exactamente iguales los periodos, porque no hay un completo acuerdo entre los geólogos y paleontólogos, ¿ya? Pero eso más o menos son las eras geológicas de la Tierra. Entonces hubieron varias extinciones masivas, por ejemplo, en el Triásico hubo una extinción masiva, después en el Jurásico otra extinción masiva, en el Cretácico otra extinción masiva, ¿ya? Y una de las primeras cosas que ocurren antes de las extinciones masivas, según lo que se ha estudiado, son la desaparición de las abejas. La desaparición de las abejas, empiezan a desaparecer las abejas, ¿ya? Y es lo que está ocurriendo actualmente, por eso se piensa que estamos al borde de la sexta extinción masiva. Ya han habido 5 extinciones masivas, ¿ya? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿Compartir algo? ¿Decirme algo? Profe, pero las abejas de las otras eras eran diferentes a las que hay actualmente hoy o son todas iguales. Bueno, no son todas iguales, pero de partida hay más de 500 especies de abejas. De partida. Actualmente hay más de 500 especies de abejas. Las abejas que nosotros conocemos, las que más ubicamos, son las abejas que hacen miel, que la miel, perdón, es la, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero termina en melífera, que es la que hace miel. Es una sola, de 500 especies, ¿ya? Pero todas son polinizadoras, todas son polinizadoras. Las moscas también polinizan, por si acaso. Las moscas ayudan a polinizar, también o sea, las abejas no son las únicas polinizadoras. Por ejemplo, en la silla hay un hombre que vende moscas justamente para ingresarlas a los, ¿cómo se llaman estos? Invernaderos, para que las moscas hagan la tarea de polinizar. Las moscas también polinizan. Las mariposas, los picaflores, ¿cierto? Pero los principales polinizadores son las abejas. Entonces, si empiezan a desaparecer las abejas, no va a haber tanta polinización, ¿cierto? Y eso va a hacer que desaparezcan muchas especies, ¿ya? Esa es la razón por la cual se piensa que antes de cada extinción masiva tienden a desaparecer las abejas, y actualmente están desapareciendo muchas abejas. Eh, Eso es lo que les puedo decir, porque yo no soy biólogo ni paleontólogo, pero es lo que conozco. Corteza terrestre. Corteza terrestre. Es la capa rocosa externa de la Tierra, ¿cierto? Ya sabemos que eso le llamamos litosfera. Es comparativamente fina en relación al volumen de la Tierra, ¿ya? Para que tengan una idea, equivale aproximadamente, si lo comparamos a escala, ¿cierto? Con una manzana, la piel de la manzana, cuando ustedes cortan la manzana, se han fijado que la piel prácticamente es la nada misma, ¿cierto? Es menos de 1 milímetro. Menos de 1 milímetro debe ser, yo creo que la 10ª parte de 1 milímetro, ¿ah? La 10ª parte de 1 milímetro. Eso es el equivalente a la corteza terrestre respecto a su volumen, ¿ya? O sea, la vida y los minerales y los yacimientos que nosotros tenemos prácticamente ocurre totalmente fuera del volumen total de la Tierra, exceptuando la corteza, obviamente. Eso es porque tengan una idea de que la corteza terrestre, donde nosotros vivimos, donde existen los terremotos, donde existen los yacimientos, donde perforamos para sacar petróleo, prácticamente la nada misma respecto del volumen total de la Tierra. Entonces, en la capa rocosa, ¿cierto? Que está flotando sobre, ya sabemos, el manto superior, es comparativamente muy fina, con un espesor que varía entre los 7 kilómetros en el fondo oceánico, en las partes más delgadas,
7 kilómetros, hasta 70 kilómetros las partes más gruesas en las zonas montañosas de los continentes, por ejemplo los Andes o los Himalayas. Esas serían las partes más gruesas de la corteza terrestre. Aún así, piensen ustedes que el radio es de aproximadamente 6.500 kilómetros. Entonces 70 kilómetros es la nada misma, ¿cierto? Menos del 1%. Los elementos más abundantes en esta capa, llamada litósfera, son el sílice o el silicio y el oxígeno. O sea, casi todas las moléculas rocosas están formadas por silicio y oxígeno, ¿ya? Están formando silicatos, ¿ya? Los elementos más abundantes en esta capa son los silicatos, que son la organización de, entre otras cosas, el silicio y el oxígeno. El aluminio también está metido ahí, dentro de los silicatos, y el magnesio, ¿ya? Y el 5% de la corteza terrestre, también es importante destacarlo, es el hierro. El hierro es abundante en la corteza terrestre, ¿ya? El 5% de la corteza terrestre es hierro, pero no siempre lo encontramos como magnetita, que es la mena para obtener hierro. La magnetita es un mineral, ¿cierto? Un óxido de hierro que tiene más de un 50% de su constitución en hierro puro, la magnetita. Pero la magnetita es lo que menos hay dentro de ese 5% de hierro que está en la corteza terrestre. Lo que más encontramos como hierro son, dentro de los silicatos hay hierro de partida, dentro de los silicatos hay hierro, y también lo que más encontramos, sobre todo en la superficie, el suelo, por ejemplo, de la Tierra es café, ¿cierto? Lo que nosotros hablamos de tierra, donde plantamos las plantas, donde crecen las plantas. Es café, ¿por qué? Porque los minerales más abundantes son la limonita, que es amarilla, y la hematita, que es roja. Entonces esa combinación entre amarillo y rojo hace que la tierra sea cafezosa, ¿ya? Entonces, no es el único componente, pero es lo que hace que la tierra tienda a ser café. La hematita, entonces, que es de color roja, que es un óxido de hierro, y la limonita, que es un óxido de hierro también muy abundante, que es amarillo, ¿ya? Su temperatura es directamente proporcional a la profundidad observada desde la superficie de la Tierra, ¿ya? Entonces, en la medida que yo voy profundizando la Tierra, va bajando la temperatura, ¿ya? Miren lo que dice ahí, su temperatura es directamente proporcional a la profundidad observada de la superficie litosférica, aumentando en promedio, 1 grado centígrado, ¿cierto? Por cada 33 metros de profundidad, o sea, aumenta 1 grado por cada 33 metros de profundidad, ¿ya? Que es distinto a la temperatura que aumenta, ¿cierto? La Tierra, no la Tierra, sino el aire, en la medida que yo voy profundizando, porque un tema es el aumento de la temperatura del gas, o sea, de la atmósfera, que va aumentando en la medida que hay más presión. Por ejemplo, si yo tengo una mina que está a 700 metros de profundidad, significa que sobre esa mina tengo toda la presión atmosférica hasta la superficie, más esos 700 metros. Entonces eso hace que el aire se comprima y aumente de temperatura. En este caso estamos hablando del aumento de temperatura del macizo rocoso, de la corteza terrestre. Y esa aumenta 1 grado Celsius por cada 33 metros en promedio. Eso se llama gradiente geotérmico. Gradiente geotérmico. Entonces tú entenderás que en las minas más profundas de la Tierra hay mucha temperatura. Las minas más profundas de la Tierra están en Sudáfrica, a aproximadamente 4 kilómetros de profundidad, ¿ya? Estamos diciendo que aumenta cada 33 metros 1 grado Celsius, ¿ya? Estamos hablando de 4.000 metros. ¿Sí? Los 4.000 lo divido por 33, ¿cierto? Estamos hablando de 121 grados más, ¿ya? Que debería aumentar la temperatura en la roca. No es que haya más de 120 grados en esa roca, pero hay mucha temperatura, ¿ya? Manto es la capa de la Tierra que se encuentra entre la corteza y el núcleo, ¿cierto? Es la capa de la Tierra que se encuentra entre la corteza, o sea, la litósfera, y el núcleo. Ese es el manto, que está dividido en manto superior y manto inferior. Supone, en cuanto a volumen, aproximadamente el 87% del volumen del planeta. El manto terrestre se extiende desde cerca del kilómetro 33,
¿ya? Va a depender obviamente de la zona de la corteza, ¿cierto? Porque hay zonas que tiene la corteza oceánica a 7 kilómetros de profundidad y la corteza terrestre tiene 70 kilómetros. Por aquí está más o menos el promedio, ¿cierto? El manto terrestre se extiende desde el kilómetro 33 de profundidad o alrededor de 8 kilómetros en la zona oceánica hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. O sea, es lo que más abarca el planeta, de los 33 a los 2.900 kilómetros, que es donde comienza el núcleo. La presión en la parte inferior del manto ronda alrededor de los 140 gigapascales, ¿ya? 140 gigapascales, una presión enorme, ¿ya? Equivalente a 1.400.000 atmósferas, ¿ya? O sea, los 760 milímetros columna de mercurio lo debería multiplicar por 1.400.000 para saber cuántos milímetros columna de mercurio hay ahí en la parte inferior del manto. Se divide en dos partes, como les decía, el manto superior y el manto inferior, o también llamado manto interno y manto externo. El manto interno, que es el más profundo, es sólido y elástico, según lo que se cree. Y el manto externo es fluido y viscoso. Por lo tanto, la corteza terrestre es como que flotara en un manto fluido y viscoso. ¿Cómo vamos? ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta, hasta qué tan profundo ha llegado el ser humano, profe? Dicen que hasta el kilómetro 12. Dicen, ¿no? Kilómetro 12 de la corteza continental. Eso es lo que Profe, se sabe. El problema es que en la aquí, medida que va profundizando, va disminuyendo la energía, ¿cierto? Para seguir profundizando y las herramientas se calientan a tal punto que ya no se tienden a derretir las herramientas. Dígame. es que, ¿a qué se refiere con que sea elástico? Literalmente significa que no es frágil, po. Por ejemplo, la losa no es elástica, ¿cierto? La roca no es elástica, aunque todo tiene algo de elasticidad, ¿ya? Pero, por ejemplo, la goma, una pelota de goma sí es elástica, ¿ya? A eso se refiere, que es más elástico que eh, frágil. Ya. No sabría cómo explicarlo. Por ejemplo, una botella no es elástica, es frágil. Al caerse se quiebra. Pero una pelota de plástico sí es elástica, una pelota de goma más elástica aún. Ya significa que es capaz de absorber impactos, energía sin romperse. ¿Le sirvió la respuesta? ¿Algo? Sí, profe, gracias. Ya. Después viene el núcleo, que es la esfera central, ¿cierto?, del planeta, como la parte viva del planeta, es lo que permite que tengamos vida, es lo que permite que tengamos, le he explicado la otra vez, un campo magnético. Le expliqué que el campo Profe, magnético de la Tierra, espérense un poquito, profesor, perdón, ¿puede volver un poquito para atrás para tomar una foto, por favor? esto yo lo voy a subir después, no es necesario sacar fotos, lo voy a subir al aula. Ya están, los primeros dos PPT ya están en el aula. ¿Me escuchó? Sí, profe, gracias. Ya. Les decía que el núcleo es la parte fundamental del planeta, lo que permite que haya vida, porque está constituido principalmente por hierro y níquel, ¿ya? Y el hierro hace que sea un planeta con un campo magnético poderoso. Ese campo magnético, además de ayudarnos a ubicarnos, de que se ubiquen los cientos de animales a través del campo magnético, los que les permiten migrar de un lado a otro, etcétera. Lo más importante es que nos genera un campo magnético poderoso, como les decía, que desvía los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos, si no tuviéramos campo magnético, nos fulminarían, ¿ya? Nos desintegraríamos en cosa de segundos debido a la radiación cósmica que viene del Sol. A pesar de la distancia, los rayos cósmicos nos quemarían vivos. Por eso los astronautas ustedes los ven con esos trajes espaciales que son de color metal para reflejar justamente la radiación que viene del Sol, entre ellos los rayos cósmicos.
Ustedes han visto que también no se le ven los ojos a los astronautas, ¿cierto? Tienen un filtro poderoso, así como los filtros que se utilizan para ¿cómo se llama? Para soldar, ¿ya? Si no tuvieran esos trajes, morirían en pocos segundos los astronautas. Entonces, nuestra atmósfera, aparte de mantener la temperatura y filtrar, por ejemplo, la radiación ultravioleta, si no fuera por el campo magnético, como les dije, que envuelve la Tierra de polo a polo, no desviaría, si no tuviéramos el campo magnético, no se desviaría la radiación cósmica y no habría vida en el planeta, ¿ya? Así de simple, no habría vida en el planeta, o que destruiría todo ser vivo, plantas y la fauna. Entonces el núcleo, como ven ustedes, es clave, ¿cierto? Aparte, el tamaño de la Tierra tiene que ser tal de que permita mantener una atmósfera. Por ejemplo, la Luna no tiene atmósfera, ¿por qué? No porque nunca la tuvo, sino porque su gravedad es tan poca que desapareció al poco tiempo, ¿cierto? Lo mismo Marte. Marte tiene atmósfera, pero es muy delgada en relación a la atmósfera terrestre. Por lo tanto, en la noche hace mucho frío y en el día hace mucho calor. Entonces, el núcleo es la esfera central, la más interna de las que constituyen la estructura de la Tierra. Está formado principalmente por hierro y níquel. Tiene un radio a partir del núcleo exterior, obviamente donde termina el manto, desde los 3.000, bueno, el radio total es de los 3.486 kilómetros, o sea, abarca del kilómetro 3.486 hasta el kilómetro cero, ¿cierto? El centro de la Tierra. Solamente el núcleo es mayor que el planeta Marte. Ya el núcleo de la Tierra ya es más grande que el planeta Marte. La presión en su interior es millones de veces la presión en la superficie, obviamente, ¿cierto? Ya sabíamos que la presión en el manto superior era enorme, imagínense en el núcleo. La presión en su interior es de millones de veces la presión en la superficie, y la temperatura puede superar los 6.700 grados Celsius. ¿Ya? La temperatura puede superar los 6.700 grados Celsius. Se supone que en la superficie del Sol hay 6.000 grados Celsius, o sea, la temperatura interna de nuestro planeta es mayor que la de la superficie del Sol. Consta de un núcleo exterior líquido y un núcleo interno sólido. ¿Ya? El núcleo exterior, la parte externa del núcleo, se entiende que es líquido, y el núcleo interno es sólido, por la tremenda presión que hay, ¿cierto? Anteriormente era conocido como el núcleo era conocido con el nombre de NIFE por su concentración de níquel y hierro, ¿ya? Debido a su concentración de níquel y hierro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, bueno, ahí hay una imagen, ¿cierto? Con las características o desde el punto de vista físico y las propiedades químicas de la Tierra. Entonces es lo mismo, ¿cierto? Pero aquí está viéndose de acuerdo a las propiedades físicas, y aquí de acuerdo a las propiedades químicas el interior de la Tierra. Entonces, de acuerdo a la composición química, tenemos, ¿cierto?, la corteza terrestre, que es esta que está aquí, que vendría siendo la corteza oceánico, y un poco más grueso sería la corteza continental, ¿cierto? 35 kilómetros como promedio, 6 a 8 kilómetros en la corteza oceánica. Después de eso viene la discontinuidad de Mohorovich, que es una zona intermedia entre la corteza terrestre y el manto superior. Después del manto superior viene el manto inferior, pero antes hay una zona de transición que le llaman. ¿Ya? Después viene el manto inferior y termina más o menos en el kilómetro 2.885 desde la superficie. Después viene el núcleo externo, que dijimos que era líquido, y después viene el núcleo interno, que es sólido, ¿ya? Entonces todo esto sería el núcleo, que es más grande que Marte, pero esto sería el núcleo interno. Entonces estamos hablando de un radio de 6.371 kilómetros. Recuérdense que ese radio no es parejo en toda la Tierra, porque en el Ecuador es mayor. ¿Se acuerdan que está achatada, ¿cierto?, de los polos? Por lo tanto, el radio mayor está en el Ecuador. Los radios menores están en los polos, ¿cierto? Desde el punto de vista físico o las propiedades físicas, a la derecha tenemos lo mismo que estábamos viendo a la izquierda, pero desde el punto de vista físico. Tenemos la litósfera, ¿cierto? Es lo mismo que
la corteza terrestre, también tenemos las mismas profundidades, bueno, ahí se ve como que fuera más grande. Después de eso viene lo que llaman la astenosfera, desde el punto de vista de propiedades físicas, astenósfera, que es parte de lo que es el manto superior. Después viene la mesósfera, que vendría siendo el manto inferior. Después el núcleo externo y el núcleo interno. ¿Ya? Actualmente sabemos que nuestro planeta está modelado por la tectónica de placas, ¿ya? Tectónica de placas. Sabemos que está constituido por varias placas que flotan, ¿cierto?, en el manto superior, y estas placas, producto del calor que emana del manto superior, están en movimiento. La corteza terrestre está dividida en varias placas tectónicas, la mayoría de las cuales tienen una parte continental y otra parte oceánica. ¿Ya? Eso es lo que conforma la litosfera. Entonces, la litosfera está constituida por placas. Las placas se encuentran en constante movimiento, formándose a lo largo de las dorsales oceánicas. Eso. ¿Recuerdan? Dorsales oceánicas o ridge oceánicos. Y consumiéndose en las llamadas fosas, que son las zonas de subducción, mientras se desplazan de sus posiciones actuales muy lentamente. Por ejemplo, la placa de Nazca se introduce entre 7 y 8 centímetros, es el movimiento que tiene, ¿cierto?, entre 7 y 8 centímetros al año. Pero eso no es continuo, porque hay un roce, ¿cierto? Hay roce. Entonces pueden pasar 10 años en que no se han introducido 8 centímetros bajo la placa sudamericana. 20 años incluso. Desde el 85, que no hay una introducción importante de la placa de Nazca bajo la sudamericana. ¿Ya? El terremoto del 85 que fue frente a San Antonio, que destruyó Melipilla en un 70%, porque la mayoría del Melipilla era adobe. ¿Ya? Los papás vivieron ese terremoto. Ahí tengo las placas, ¿cierto? La placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa de Nazca. Ahí están las placas, ¿ven? Como en las placas masivas, las más grandes, ¿ya? Placa del Pacífico, que abarca hasta acá, pero aquí hay una zona que después vamos a ver que también son placas. Aquí está la placa indo-australiana, después vamos a ver que está dividida en dos placas esta. Después tenemos la placa euroasiática, fíjense que Europa está unido a Asia, ¿cierto? La placa norteamericana, fíjense que Groenlandia correspondería, está separada obviamente ahora, pero vendría siendo parte de América del Norte, y si se dan cuenta, esa parte se separó, ¿cierto? Seguramente por las glaciaciones, los hielos, ¿cierto? Erosionaron la corteza superficial, erosionaron al ir bajando, ¿cierto? Y separaron y se formaron estos fiordos, ¿ya? Así como se formaron fiordos aquí en el cono sur, ¿cierto? En la Patagonia, al sur de Chile. Esta es la placa de Nazca, que no es, no es de las más grandes, ¿se dan cuenta? Y esta es la placa sudamericana. La placa antártica es muy grande, la placa antártica. Ahí están las placas en su totalidad, hasta donde se sabe hoy en día. Entonces tenemos la placa norteamericana, la placa del Caribe, que sería esta chiquitita, la placa del Caribe. Después viene la placa Cocos. Entonces, si se dan cuenta, este istmo entre Norteamérica y Sudamérica está formado por la placa de Cocos y la placa del Caribe. Más abajo está la placa de Nazca, que es la que genera, ¿cierto?, los terremotos en Chile, Perú, Ecuador y Colombia, ¿ya? Y lo que generó, ¿cierto?, la cordillera de los Andes, la cordillera de los Andes. Después viene la placa antártica, esta que está aquí. Entre medio hay una placa más pequeña que se llama la placa escocesa, esa, ¿cierto?, que parte al sur de Chile y al sur de Argentina. Y la placa sudamericana es bien grande, ¿cierto? Abarca todo Sudamérica. Tiene incluso la forma por el lado oeste, por el lado oeste de Sudamérica. Aquí tenemos después la placa del Pacífico, que es toda esta cosa grande que está acá, la placa del Pacífico. Juan Fuca Plate, o placa de Juan Fuca chiquitita. ¿Sí? ¿Ya?
está prácticamente en Canadá, la frontera oeste de Canadá, y bueno, si ya la vimos. Después viene la europlaca, euroasiática, placa euroasiática, que abarca toda Europa, China, ¿cierto? Tenemos la placa árabe, que abarca la península arábica, ¿cierto? Ahí está, abarca lo que es Israel y todo lo que es Mesopotamia antiguo, Irak, ¿cierto? La placa africana. Ahí, esta placa con estas se están separando, por eso está entrando el mar ahí, si se dan cuenta. ¿Ya? Ahí está ocurriendo una separación ahí. Al principio esto está unido y finalmente se separó. ¿Ya? Entonces la placa africana se está separando con la placa arábica. Esta es la placa india que se está introduciendo en la placa euroasiática. Y ese choque, esto al principio estaba en el mar, la placa india. Y el impacto que generó y la presión que generó en la placa euroasiática es la que formó los Himalayas que están por ahí. Igual lo mismo acá, la placa de Nazca al chocar con la placa sudamericana constantemente hizo y formó, ¿cierto?, la cordillera de los Andes. Aquí esta placa, ¿cierto?, del Pacífico al chocar con la placa norteamericana formó las Rocallosas, ¿ya? Y aquí está la placa finalmente indo-australiana, y aquí está nuevamente aparece la placa del Pacífico. De aquí hay una placa pequeña que es la placa filipina, ¿ya? Esas son las placas principales. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto que estamos viendo? ¿Profe? Sí. Entonces al final África va a terminar siendo como una gran isla, algo así. Y Si es que se sigue separando. sí, aparentemente sí. Y Rapa Nui, por ejemplo, Rapa Nui se va a introducir aquí en la placa sudamericana. Pero eso va a ocurrir como en más de 1 millón de años más. Y en 1 millón de años más, lo más probable es que nosotros ya no estemos, así que no vamos a ver ese choque de Rapa Nui con Sudamérica. ¿Ya? Profe, ¿Mm? mientras más se separan las placas, ¿es más probabilidad de terremoto o menos probabilidad? Las placas al chocar y separarse están generando terremotos constantemente. Por eso tenemos terremotos, justamente por la tectónica de placas. Lo que pasa es que O sea hay, que al juntarse más espacio es más grande el terremoto, ¿no? al Al estar juntarse más qué cosa, separadas ya se empiezan a juntar. entre más se separan o más se juntan, hay terremotos. ¿Ya? Ah, ya, Siempre profe. la Tierra, en el fondo, los terremotos son consecuencia de este movimiento de las placas, ¿ya? A grandes rasgos, porque estamos hablando de choque de placas, pero los choques de placas generan fallas también, estas fallas son transversales respecto de, por ejemplo, nosotros tenemos la falla de Challenger, que está frente a la Ligua, que está por así, por decirlo, a ver, voy a tratar de dibujarla. La falla de Challenger está así, como frente a la Ligua, ¿ya? Tenemos la falla de San Ramón, que está por ahí al interior, ¿cierto? Pero todas esas son consecuencias, todas esas fallas grandes, como la falla de San Andrés, ¿cierto? Que está por acá. Bueno, la falla de San Andrés es literalmente el choque entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Pero hay fallas que son más pequeñas, que son productos, nacen a consecuencia de este choque de placas, ¿ya? Es como cuando uno, a ver, cuando se quiebra algo, ¿cierto? Siempre hay una ruptura principal, pero esa ruptura principal genera otra ruptura. A eso se refiere. Esas son las otras fallas. Entonces, lo principal son el choque o el nacimiento de placas, y en segundo lugar nacen otras fallas a raíz de estos choques o nacimiento de placas. ¿Por qué? Porque la corteza no es 100% plástica, ¿cierto? También es roca dura, que es quebradiza, y por lo tanto va generando otras fracturas. Ya. Bueno, el movimiento de placas junto con formar terremotos, ¿cierto? O generar terremotos, genera volcanismo. Generalmente las zonas de subducción, donde una placa se está introduciendo bajo otra placa, es una zona generadora de volcanismo.
Entonces, no solamente tenemos terremotos, ¿qué es? No solamente tenemos terremotos producto de la zona de subducción, sino también volcanismo. Volcanismo. Entonces, por eso tenemos muchos volcanes. Nosotros somos el país más sísmico y el país con más volcanes activos en el planeta. ¿Ya? Pertenecemos y estamos en el cordón de fuego del Pacífico, en el cordón de fuego del Pacífico, donde también está Japón, Indonesia y otros países, ¿ya? Los volcanes son estructuras geológicas por la cual emerge el magma en forma de lava. Cuando hablamos de magma, estamos hablando de, entre comillas voy a decir esto, ¿ya? De la lava al interior de la Tierra, ¿ya? Pero no se llama lava en el interior de la Tierra, se llama magma. Pero cuando sale a la superficie y lo vemos, es lava, ¿ya? Entonces cuando el magma sale a la superficie ya no se llama magma, se llama lava. Y por el contrario, entre comillas, vuelvo a repetir, la lava al interior de la Tierra no se llama lava, se llama magma, ¿ya? Y la lava al salir también expulsa gases, ¿cierto? Porque la lava se está enfriando y genera gases. Esos gases hacen que las erupciones sean más explosivas, como cuando le cae agua, ¿cierto? Al aceite cuando estamos friendo un huevo frito y tenemos cometemos el error de meter una cuchara con poquitas gotas de agua y queda la escoba, ¿cierto? Bueno, algo parecido ocurre con el sílice y los gases en la lava. Entre más sílice, entre más silicio, entre más silicatos tenga la lava, va a tener más gases y esos gases generan una explosividad, hace que la lava sea más, que las erupciones sean más explosivas. Quizás tenga que ver con el oxígeno que tienen los silicatos, ¿cierto? Como están derretidos ahí, liberan el oxígeno y eso hace que sean más explosivas las erupciones. Esa es una teoría mía nomás, ¿eh? Eso es lo que estoy diciendo. Pero como los silicatos tienen alto oxígeno, se me ocurre que podría ser algo así. Generalmente adquieren una forma cónica que es originada por el magma subterráneo, ¿cierto? Que va saliendo a la superficie en forma de lava y va formando, ¿cierto? Estas formas cónicas, ¿cierto? Al ir una erupción acumulándose con otra. Entonces, la forma cónica de los volcanes se debe a la acumulación de material piroclástico de erupciones anteriores. El material que sale, entonces le llamamos material piroclástico, y uno de esos materiales es la lava. Encima del volcán podemos encontrar su cráter, ¿cierto? También llamada caldera. Por lo general los volcanes se forman en los límites de las placas tectónicas, como les decía, aunque hay excepciones, como en todo, llamados puntos calientes o hotspots, ¿ya? Acuérdense que las excepciones confirman la regla, ¿ya? Las excepciones confirman la regla. Uno puede generalizar, ¿ya? Uno puede decir, esto generalmente es así, no está malo, pero siempre hay excepciones. Entonces, generalmente los volcanes se forman en los límites de las placas tectónicas. Por ejemplo, Chile abarca un tremendo límite, ¿cierto?, entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, y por eso tenemos no solo abundancia de sismos, sino también abundancia de volcanismo. Aunque hay excepciones, ¿cierto?, los llamados puntos calientes o hotspots, ubicados en el interior, ¿ya? Por ejemplo, Hawái, Manui, parte de los hotspots, ¿ya? Formadas por volcanismo desde la corteza oceánica hasta la superficie, formado por erupciones una tras otra, hasta llegar a formar islas, Rapa Nui, Hawái y otras más, ¿ya? En general lo que es la Polinesia. Dudas, preguntas. Los volcanes constan de cráter, ¿cierto?, que es la puerta de salida de los materiales del volcán. Por el cráter sale el magma, ¿cierto? Cuando sale se llama lava, cuando sale hacia el exterior se llama lava, y también sale todo lo que es material piroclástico expulsado, ¿cierto?, por las erupciones. Chimenea es el conducto por donde sale el magma, ¿ya? O sea, bajo el cráter tenemos la chimenea volcánica, todo el ducto, ¿cierto?,
por donde viene el magma, desde abajo hacia arriba, se llama chimenea. Después está el cono volcánico, que es la parte que es característica del volcán, ¿cierto? Como el volcán Osorno, el volcán Villarrica, que forma una especie de cono, ¿cierto? Que se forma a partir de erupciones desde la primera hasta la última. O sea, el cono volcánico va creciendo, se supone, entre una erupción y otra. Y la cámara magmática es donde se acumula el magma antes de empezar a salir por la chimenea y llegar finalmente al cráter. La cámara magmática. Eso está generalmente al interior de la corteza terrestre. Es donde se acumula el magma y ese magma genera presión, presiona, ¿cierto? Y se forma la chimenea, producto de esa presión, y finalmente se forma el cráter, ¿ya? Es progresivo esto. La cámara magmática junta magma, este magma genera presión, esa presión va quebrando, ¿cierto? Va atravesando parte de la corteza terrestre por la chimenea, y esa chimenea al llegar al exterior forma lo que es el cráter. Y ahí empieza la expulsión, ¿cierto? De magma hasta formar lo que llamamos el cono volcánico. ¿Ya? Ya, chiquillos, hoy día lo vamos a dejar hasta acá y nos estaríamos viendo entonces mañana. Se dieron cuenta que tenemos clase mañana. Parte a las 4 prácticamente, a las 15:50. ¿Vieron el horario nuevo o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, chao, profe. Chao, profe, Chao. cuídese. Chao, profe. Igualmente. Chao, profe.